Hola compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Como pueden ver en pantalla, vamos a revisar la especialidad de cirugía general. Es una especialidad de mucho peso para el ENARM, así que tenemos que dominar todos y cada uno de los temas que vamos a ver en esta presentación. Y vamos a iniciar con un tema importante porque han hecho preguntas de esto en ENARMs previos, así que es importante conocer algunas definiciones, justamente los tipos de herida que podemos llegar a encontrar en pues cada procedimiento quirúrgico, ¿vale? Básicamente son 4 tipos de heridas las que vamos a estar viendo, compañeros. La primera es la limpia, la cual es una herida que no involucra mucosas. Se utilizan procedimientos programados y cerrados por primera intención. Básicamente una cirugía pues sencilla hasta cierto punto. Como ejemplos tenemos las hernioplastías y también las cirugías de mama, compañeros. Y básicamente la tasa de infección que suelen tener estas cirugías es muy bajo, ¿ok? Se habla de que aproximadamente el 1% de todas estas cirugías suelen llegar a tener algún tipo de infección. Como ven, es muy poco. Y pues lo más representativo, como les comento, es la hernioplastía, ¿ok? Ahora, la limpia contaminada es aquella herida que sí se van a manipular mucosas y es bajo condiciones controladas. Es decir, el ejemplo más claro es una colecistectomía, que puede ser abierta o laparoscópica. En este caso, pues el cirujano en todo momento va a pinzar los conductos, las arterias y la vesícula para que al momento de quitarla, pues no se derrame nada de bilis, no se derrame nada prácticamente en la cavidad peritoneal, por lo tanto se considera que es algo controlado y la tasa de infección de este tipo de cirugías es menor al 5%, compañeros, ¿ok? La contaminada es aquella cirugía donde pues tú estabas operando chido, pero por alguna razón valió madre tu zona estéril, se despinzó algún conducto y pues ya tienes algún tipo de derrame en la cavidad peritoneal o lo que sea que estés operando, ¿ok? Así que es cualquier cirugía donde se suelte la pinza, básicamente que ocurra algún tipo de accidente o algún accidente muy reciente, ¿no? Algún golpe que llegue un paciente por algún traumatismo y se tenga que operar en ese momento, ¿ok? Estas cirugías tienen una tasa de infección de entre el 8 y el 15% y como les digo puede ser cualquier cirugía donde se pierda la técnica estéril. Y por último tenemos la cirugía sucia, compañeros, ¿ok? La sucia. Es aquella herida donde básicamente es un trauma antiguo que tiene presencia de tejido desvitalizado, donde tenemos necrosis, una perforación de víscera o ya se tiene una infección establecida antes de la cirugía. En este caso, los ejemplos más claros es pie diabético, apéndice perforado y una diverticulitis 3 o 4, compañeros, ¿ok? Para esto la tasa de infección es muy alta, de hasta 30-40%, y como tal estas clasificaciones las podemos, la clasificación como tal que estamos viendo es la clasificación de Altemeir, compañeros, ¿ok? Para que lo recuerden por si se las llegan a preguntar. Ahora, tenemos una guía de práctica clínica justamente de la prevención y diagnóstico de evento quirúrgico y tiene algunos datos particulares que pueden ser preguntados en el examen. Aquí vienen las definiciones que básicamente acabamos de mencionar, y algo importante que menciona la guía es que se recomienda mantener niveles de glucemia aproximadamente hasta 180, ¿ok? En las primeras 24 horas de la anestesia y por debajo de 200 los primeros 2 días posoperatorios de la cirugía, compañeros, ¿ok? Ahora, nos dice que para paciente diabético en una cirugía programada tenemos que requerir al menos una hemoglobina glicada menor a 7, es lo ideal. No suele pasar, pero es lo que nos dice la guía de práctica clínica. Y se recomienda mantener una temperatura mínima de 35.5 grados centígrados después del evento quirúrgico, ya que estas temperaturas se asocian con menos riesgo de infección. También se recomienda que en caso de que vayamos a hacer una cirugía programada, decirle al paciente, oiga, ¿usted fuma? Y él te va a decir, sí, sí fumo. Tú tienes que decir, 30 días antes tienes que dejar de fumar, ¿ok? Y en caso de profilaxis con cefalosporinas de primera generación, recordemos que tenemos que duplicar la dosis del antibiótico si el paciente pesa más de 80 kilos y triplicarla si pesa más de 120 kilos, ¿ok? Por lo tanto, son datillos que ahí nos pueden llegar a preguntar, se los dejo, y como tal tenemos una guía para los tratamientos profilácticos recomendados. En la tablita que les acabo de mostrar de los tipos de heridas, básicamente nos dice la clasificación que la limpia no requiere ningún tipo de profilaxis y todas las demás sí lo requieren. Entonces, si vamos a operar tracto biliar, se recomienda la profilaxis con cefalosporinas, en este caso cefalotina como primera intención, y en caso de que no esté el antibiótico o seamos alérgicos a él,
a un metalactámico se recomienda clindamicina más vancomicina o ninguno. ¿Ok? Ninguno es una opción. En caso de que sea un procedimiento laparoscópico, igual no se recomienda como tal el agente profiláctico, se recomienda más si es un tratamiento, bueno, es una cirugía abierta. ¿Ok? En caso de que le queramos dar, también cefalotina. Una apendicectomía con una apendicitis no complicada se recomienda cefalotina y metronidazol. Eso lo vamos a ver más adelante en el tema de apendicitis, pero es algo que nos dice la guía. Y en caso de que haya alergia, clindamicina más aminoglucósido, compañeros. ¿Ok? En intestino delgado, sin obstrucción, perdón, se recomienda cefalotina y con obstrucción cefalotina más metronidazol. Y en alergia básicamente es el mismo esquema, clindamicina más aminoglucósido. Y en hernioplastia se recomienda cefalotina como agente de primera línea y en caso de que haya alergias, clindamicina o vancomicina. Entonces, como pueden ver, son cosillas que nos pueden llegar a preguntar. Han sido una que otra pregunta en exámenes previos, así que les dejo esta información por si llegan a verla en el ENARM. Y otra cosa y un tema súper importante que suelen preguntarles en el ENARM es el abdomen agudo. Como sabemos, el abdomen agudo se considera en la área de cirugía general como todo ese dolor que va a presentar datos de irritación peritoneal que va a presentar rebote positivo y nos puede hablar de distintas patologías. Recordemos que para nosotros poder definir abdomen agudo vamos a tener un parámetro de tiempo que según la guía de práctica clínica es menos de 48 horas, pero se puede extender hasta 6 días, compañeros, ¿ok? Entonces, un dolor abdominal intenso con datos de irritación peritoneal o rigidez abdominal o resistencia involuntaria o algo por el estilo puede considerarse agudo hasta los 6 días de inicio del cuadro, ¿ok? Y para un estudio, digamos, más eficiente, lo podemos dividir en 4 cuadrantes. Cuadrante superior derecho, que básicamente nos va a englobar que el paciente pueda cursar con pancreatitis, con hepatitis, algún tipo de patomegalia congestiva o incluso patologías no quirúrgicas como una neumonía que tenga derrame pleural, pielonefritis, por ejemplo, o un absceso hepático. Ok, digo, este puede ser o no quirúrgico dependiendo de las características. En el cuadrante superior izquierdo igual podemos encontrar la pancreatitis, algún aneurisma aórtico, colitis aguda, pielonefritis, neumonía, infarto agudo del miocardio, etcétera. En la cuestión periumbilical podemos pensar más que nada en una pancreatitis, diverticulitis y en un cuadrante inferior derecho una enfermedad pélvica inflamatoria, una salpingitis, alguna patología de ovario, un embarazo ectópico, por ejemplo, un divertículo de Meckel, como tal, la apendicitis igual puede entrar aquí y dentro del cuadrante inferior izquierdo igual una diverticulitis, compañeros, una enfermedad pélvica inflamatoria, igual todo lo ginecológico, pero del otro lado prácticamente de ovario, de ectópico, etcétera, etcétera. Así que como pueden ver, son múltiples patologías las que nos pueden causar abdomen agudo y como se dieron cuenta, no todas son quirúrgicas, ¿ok? La causa principal de abdomen agudo quirúrgico es bien sabido que es la apendicitis aguda, pero ahorita les vamos a hacer una pregunta en la siguiente diapositiva que justamente es la principal causa de abdomen agudo no quirúrgico y las 3 principales causas de perforación intestinal. ¿Los escucho? Y están en todo lo correcto, compañeros. Entonces, las 3 causas principales de que se perfore la tripa es apendicitis aguda complicada, úlcera gástrica y varices esofágicas. Y la causa principal de abdomen agudo no quirúrgico es la cetoacidosis diabética. ¿Ok? Recordemos igual, compañeros, que tenemos órganos retroperitoneales que no nos van a dar hasta cierto punto un dolor tan intenso con una irritación peritoneal, justamente por la ubicación anatómica que tenemos. Y básicamente recordemos que pueden ser los riñones, pueden ser los grandes vasos, compañeros, puede ser la primera sección del duodeno. Entonces, si se afecta todo eso, podemos no tener un cuadro tan florido y es importante saberlo para reconocer las patologías que se pueden desencadenar a partir de la afección de estos órganos mencionados. Ahora, vamos a pasar con el tema estrella de cirugía general, que es la apendicitis, compañeros, ¿ok? La apendicitis, como su nombre lo dice, es la inflamación del apéndice. Y en este caso tenemos varias localizaciones normales que puede tener el apéndice. Tenemos retrocecal, posilial, paracecal, subcelial, pélvico o preilial, compañeros, ¿ok? De todas esas, recordemos que la más frecuente de todas es la retrocecal, que puede estar presente hasta en un 65% de los casos. Por más de la mitad, básicamente podemos encontrar esta ubicación del apéndice. Ahora, respecto a la etiología, va a depender, compañeros, ¿y de qué va a depender? De la edad en la que se presente la apendicitis.
Cuando nosotros tenemos a un paciente pediátrico, y ojo con esto porque fue pregunta de hace varios en ARMS, incluso se repitió en los últimos años, es cuál es la etiología de una apendicitis en paciente pediátrico y es la hiperplasia de folículos linfoides, y en adultos es bien conocido que es el fecalito impactado. Se impacta el fecalito en la luz del apéndice, esto hace que no pueda, digamos, como que tener secreción, se inflama y pues se produce la apendicitis, ¿ok? Y hay etiologías extrañas que puede ser, por ejemplo, el cáncer. Un cáncer a justo este nivel del apéndice puede producirnos, en este caso, apendicitis. Y aquí una pregunta es, ¿qué extirpe te puede ocasionar esto? Y es la carcinoide, compañeros, ¿ok? Ahora, cuando nosotros estamos abordando un paciente con apendicitis, podemos encontrarlo en distintas fases. La fase uno es la fase inflamatoria, que también la podemos encontrar como congestiva, donde empiezan estos cambios inflamatorios. El apéndice empieza a aumentar de volumen, el apéndice empieza a aumentar el volumen que tiene dentro, el apéndice empieza a tener síntomas, bueno, más que nada signos de inflamación como el eritema, etcétera, etcétera. La fase 2 es la fibropurulenta, donde aquí ya empieza a supurar y justamente tenemos un exudado fibropurulento, compañeros. La fase 3 es un absceso localizado, donde ya podemos tener una etapa gangrenosa con compromiso de necrosis de la pared y empieza a haber afección de la vasculatura. Y en la fase 4 es cuando ya podemos tener una peritonitis establecida por una perforación del apéndice, compañeros, ¿ok? Y aquí un dato interesante que nos da la guía de práctica clínica es que a pesar de que nosotros sospechemos y tengamos toda la clínica, etcétera, etcétera, de una apendicitis, hasta 20% de los pacientes que se les hace la parotomía con sospecha de apendicitis, vamos a tener un apéndice normal, ¿no? Comúnmente lo llaman en cirugía como la apendicectomía blanca porque no encontramos nada. De todos modos se quita para evitar apendicitis futuras, pero prácticamente un quinto de los pacientes va a tener apéndice normal. Y ahora, ¿cómo vamos a empezar a sospechar la apendicitis, compañeros? Pues por el cuadro clínico que básicamente es el dolor inicial periumbilical, la migración del dolor en fosa ilíaca derecha, náusea o vómito, anorexia y fiebre. Como podemos ver, es un cuadro clínico que nos engloba síntomas locales y síntomas sistémicos, como la fiebre, por ejemplo, y de lo más importante justamente es el dolor inicial periumbilical que va a migrarse a la fosa ilíaca derecha y al momento de nosotros estar explorando el paciente podemos encontrar varios signos, como el signo de McBurney y el signo de Lanz, de Robson, de von Blomberg, del psoas o del obturador. ¿Ok? Ahora, hay algunas particularidades en cuanto a la apendicitis en distintas etapas de la vida, compañeros. En este caso, cuando nosotros nos enfrentamos a una apendicitis en un paciente lactante, nos comenta la GPC que el síntoma inicial suele ser la diarrea, ¿ok? Entonces, son pacientes que pueden estar cursando con solamente la diarrea y posteriormente se instaurará el dolor, etcétera, etcétera. Pero en los lactantes la diarrea suele ser el síntoma cardinal. Y en el caso de las embarazadas, nos dice la guía de práctica clínica viejita que como tal el apéndice puede estar en otra localización habitual, puede estar de 3 a 4 centímetros por arriba de la localización normal, pero va a seguir estando dentro del cuadrante inferior derecho, compañeros, ¿ok? Y otra cosa que nos dice la guía de práctica clínica es que hasta 57% de las pacientes va a presentar dolor y el resto se va a presentar con todos los demás síntomas, que es la náusea, la anorexia, la fiebre, etcétera, etcétera. Así que es importante esto porque no todas las pacientes embarazadas van a tener la clínica de apendicitis, ¿ok? Ahora, dentro de la apendicitis, compañeros, como comentábamos, hay muchos signos. Los que nos engloba la guía de práctica clínica, pues son básicamente los que les mencioné, y aquí hay que recordar dónde los podemos localizar. Si nosotros exploramos el signo de McBurney, que es el más frecuente y el que siempre nos están preguntando, tenemos que hacer una línea imaginaria de la cicatriz umbilical a la espina ilíaca anterior superior, compañeros, del lado derecho. Y justamente en el tercio externo con la unión de los dos tercios internos es donde vamos a presionar y si provoca dolor es el signo de McBurney, ¿ok? Ahora, tenemos otro que es el signo de Lanz, que aquí vamos a utilizar las dos espinas ilíacas, compañeros, antero superior, y también vamos a hacer una línea imaginaria y vamos a unir igual el tercio derecho con los dos tercios internos. Y si presionamos ahí, justamente va a provocar dolor. También tenemos el signo de Robson, que es cuando nosotros presionamos la fosa ilíaca izquierda y por el paso de todo el gas intestinal del lado izquierdo al lado derecho es que va a desprender el dolor. ¿Ok? Ahora, también podemos tener el signo de von Blomberg, que básicamente es si presionamos al paciente y soltamos repentinamente, nos va a provocar como tal la irritación peritoneal. Entonces, recuerden ese. Y otros signos que podemos llegar a tener el signo de Dunphy, que es cuando nosotros
bueno, le decimos al paciente que tosa y la tos le provoca dolor, el signo del psoas, que recordemos que es con la afección, bueno, más bien con la tracción de la pierna hacia atrás, compañeros, va a provocar dolor, el signo del obturador, que es levantar la pierna, compañeros, y hacer un giro hacia el eje externo, rotando la rodilla, y esto va a provocar dolor justamente por la irritación de los músculos adyacentes, ¿ok? Y podemos tener también el signo de la talopercusión, que literalmente agarramos la pierna del paciente y golpeamos el talón con nuestro puño y eso va a provocar dolor. Así que todos estos signos los podemos encontrar. ¿Qué es importante de esto, compañeros? Que con todos el cuadro clínico y la exploración, nosotros podemos tener información que podemos integrar en ciertas escalas y la guía de práctica clínica nos dice que la escala de Alvarado, Solís Mena, Teich, Ramírez y Limbrek, básicamente todas se pueden utilizar y todas tienen como que la misma validez. Sin embargo, nos dice que cuando un paciente, más que un paciente, un médico inexperto puede utilizar estas escalas, suele disminuir como tal la sensibilidad y la exactitud diagnóstica de la apendicitis. Lo que nos dice la guía es que si alguien, por ejemplo, recién egresado, que no tiene mucha experiencia viendo pacientes quirúrgicos o aplica estas escalas, puede tener un rango de exactitud entre el 58 al 71%, lo cual pues sí es un rango importante porque 58 es prácticamente la mitad, entonces la mitad de los pacientes se le pueden escapar según la guía de práctica clínica, ¿ok? Pero bueno, recordando la escala de Alvarado, aquí está la famosa mnemotecnia, compañeros, es puta madre medio apendicitis, donde puta madre hace referencia justamente a lo que podemos encontrar en un paciente con apendicitis. Iniciamos con la P, que es pain en fosa ilíaca derecha. Recordemos el dolor. Tenemos que sentir el dolor para realmente ser felices, compañeros, según la filosofía del buen pain de Naruto. Espero que gente de aquí sea conocedora. Pero bueno, pain en fosa ilíaca derecha o leucocitosis de puta madre, leucocitosis, básicamente son los únicos dos datos que nos van a dar 2 puntos. El resto nos va a dar 1 punto, que en este caso si seguimos con las letras PUT, la T de temperatura, o sea, de que tenga fiebre, la A de áuseas o náuseas, compañeros, que también se presente vómito, nos da 1 punto, la M de migración del dolor, que inicie periumbilical y que se vaya a la fosa ilíaca derecha, la A de anorexia, que suele ser el primer síntoma, compañeros, en pacientes adultos, la D de desviación a la izquierda de los neutrófilos y la R de rebote positivo, ¿ok? El von Blomberg, básicamente. Todos esos nos dan 1 punto. Y como dato importante aquí es que dependiendo de los puntos que nosotros obtengamos al sumar esta escala, vamos a decir, si el paciente tiene 4 puntos o menos, descartas el diagnóstico. Si el paciente tiene de 5 a 6 puntos, requiere algún estudio de imagen para confirmar la patología. Si el paciente tiene de 7 a 8 puntos, es probable que tenga la apendicitis y si el paciente tiene de 9 a 10 puntos, ya es súper seguro y requiere cirugía. ¿Ok? Ahora, si se pueden dar cuenta, 5 a 6 puntos requiere estudios de imagen y en este caso como casi siempre nos ponen los casos clínicos de pacientes con apendicitis, es que el paciente tiene el dolor en la fosa ilíaca derecha, que regularmente inicia periumbilical y migra, entonces ahí llevaríamos 3 puntos. Al paciente nos lo presentan con fiebre, ya llevaríamos 4 puntos, y al paciente nos lo van a presentar con rebote positivo, que ya son 5 puntos, entonces va a requerir imágenes. Si le agregan cualquier otra cosa que el paciente les digan, ya tiene laboratorio, si tiene leucocitosis, pues ya, son 7 puntos, entonces ya tiene que irse a operar, ¿no? Así que, como pueden ver, son datos que, aunque nos los pongan disparejos, ya nos podemos dar a la idea de cómo vamos a encontrar un paciente con apendicitis. Y lo más importante es saber qué le vamos a hacer. Entonces, para el diagnóstico, vamos a dividir a los pacientes en mujeres, en niños, en adultos normales, por así decirlo, jóvenes que no tengan comorbilidades ni nada, y en viejitos. ¿Ok? Ahora, aquí, ¿qué es importante? Que en las mujeres con datos sugestivos de apendicitis, y estas mujeres no tiene que ser cualquier mujer, tiene que ser una mujer en edad reproductiva, compañeros, siempre le tenemos que hacer una prueba inmunológica de embarazo, siempre. ¿Por qué? Porque uno de los diagnósticos diferenciales es el embarazo ectópico. Entonces, si una paciente de entre aproximadamente 20, 25 años que está en edad reproductiva, que a la interrogatorio nos dice que no utiliza métodos anticonceptivos ni nada de eso, tiene el cuadro clínico así bien, bien, bien enclavado de apendicitis, no tenemos que asegurar que es apendicitis hasta no descartar el embarazo. Ahora, le pedimos el pie, sale negativo, ahora sí ya podemos agarrar a la paciente como un paciente normal y seguir con lo demás. Si la paciente está embarazada, pues ya el diagnóstico diferencial es un embarazo ectópico y se tendrá que seguir otra línea terapéutica, ¿ok? Ahora,
Esto va a cambiar si la mujer no está en edad reproductiva y la mujer ya se reprodujo, es decir, la paciente ya está embarazada. Si la paciente ya está embarazada, cambia totalmente el escenario. ¿Por qué? Porque aquí, como podemos ver en los recortes de la guía de práctica clínica, vamos a tener dos cuestiones, ¿ok? La primera es que nos dice que en toda mujer embarazada con riesgo, bueno, más bien con sospecha de apendicitis, el primer estudio que tenemos que hacer es el ultrasonido, compañeros, ¿ok? El ultrasonido es el primer estudio en la paciente embarazada. Ahora, aquí la tomografía se las pueden llegar a poner y les pueden decir a partir de qué semana gestacional se puede hacer una tomografía y es a partir de las 20 semanas de gestación. Es una pregunta de las guías viejitas, pero en el ENARM les pueden preguntar cosas viejas y cosas nuevas, compañeros, ¿ok? Entonces no se casen con las guías de práctica clínica nuevas. Hay algunas viejitas que sí ya son muy antañas y evidentemente ya nadie las toma en cuenta, pero en mi curso vamos a mencionar las que sí suelen ser preguntadas en estos momentos, ¿ok? Así que recuerden, ¿a partir de qué semana se puede hacer una tomografía en la paciente embarazada? A partir de las 20 semanas de gestación. Y en el caso de la guía nueva nos dice que el gold estándar para el diagnóstico de apendicitis en una mujer embarazada es la resonancia magnética simple. No las vamos a contrastar, se van a hacer simples, compañeros, ¿ok? Ahora, tenemos el caso de un paciente niño, un paciente normal y un paciente viejito. En todos, el primer estudio que se tiene que hacer es el ultrasonido y lo que vamos a buscar intencionadamente, pregunta de examen, es una pared apendicular de más de 2 milímetros o un diámetro de más de 9 milímetros, compañeros, ¿ok? Y el gold estándar, en caso de que todavía tengamos sospecha de que el paciente tiene apendicitis, es la tomografía de abdomen, compañeros, ¿ok? La tomografía de abdomen es el gold estándar para el diagnóstico de apendicitis en niños, en pacientes normales no embarazados o no embarazadas y en viejitos, ¿ok? Así que recuerden muy bien esto porque es súper preguntado. Y por otra parte, vamos a ver la terapéutica. Igual va a depender mucho en qué momento de la vida encontremos al paciente para ver qué le podemos ofertar. En el caso de las embarazadas tenemos pues las dos partes, ¿no? La guía viejita y la guía nueva. La guía viejita nos dice que si la paciente tiene menos de 8 semanas de embarazo, aquí dice menos de 8, de 28, perdón, 28 semanas de gestación, no que si tiene menos de 28, se tiene que hacer una apendicectomía laparoscópica, pero si tiene más de 28, es candidata a una apendicectomía abierta. Sin embargo, la guía de práctica clínica nueva nos dice que el tratamiento de la apendicitis aguda en cualquier trimestre de la gestación se recomienda por acceso laparoscópico siempre y cuando se tengan los recursos y el personal capacitado. ¿Ok? Eso en la cuestión del embarazo. En la cuestión de los niños, menos de 5 años, se prefiere una apendicectomía abierta, más de 5 años laparoscópica. Y en el caso de pacientes normales, no embarazados o no embarazadas, vamos a preferir la laparoscopía, compañeros. ¿Ok? Y en caso de que estén inestables o ya se perforó o algo por el estilo, se recomienda abierta. Y aquí nos dice justamente, los pacientes que parecen beneficiarse especialmente de la apendicectomía laparoscópica son las mujeres jóvenes, las personas obesas y las personas que trabajan. ¿Por qué? Porque se pueden reincorporar prácticamente en las primeras 2 semanas a comparación de la apendicectomía abierta que pueden extenderse hasta 3. Entonces, es muy importante esto que la laparoscopía es una herramienta terapéutica que hace que los pacientes recuperen más rápido su día a día, ¿ok? Así que recuerden muy bien esto, compañeros. Dentro de la apendicitis hay cosas que nos van a preguntar. ¿Cuándo se da la perforación del apéndice en tiempo y cuáles son los antibióticos de elección que le tenemos que dar como profilaxis? ¿Los escucho? Y están en todo lo correcto, compañeros. En este caso, la perforación se suele dar entre las primeras 24 y 72 horas de iniciado el dolor en pacientes jóvenes y mujeres no embarazadas. Y en el caso de los antibióticos de elección, se recomiendan las cefalosporinas. Aquí nos da de ejemplo la cefoxitina como primera línea. En caso de que no la tengamos, podemos utilizar cefazolina o metronidazol, compañeros, ¿ok? Y en el caso de que no tengamos ni cefazolina ni cefoxitina, podemos utilizar cefotaxima, compañeros, ¿ok? Así que recuerden muy bien esto. Cefoxitina, cefalocina más metronidazol o cefotaxima, compañeros. Y en el caso de que haya hipersensibilidad a la cefalosporina, se puede utilizar amicacina. Pregunta de examen. Ahora, te pueden poner el caso clínico de un paciente que tiene apendicitis, es decir, llega con dolor en la fosa ilíaca derecha, tiene una evolución muy aguda, 3 horas, aparte tiene náusea, fiebre, anorexia, etcétera, etcétera, y el cirujano dice, es apendicitis, lo voy a pasar. Lo pasa y se da cuenta de que el apéndice tiene un tumor, compañeros. ¿Qué van a hacer?
Si nosotros estamos ante un caso de una apendicitis secundaria a una tumoración, tenemos que hacer hemicolectomía, perdón, derecha, ¿ok? Y esta hemicolectomía, compañeros, si les ponen la opción de quitar la cadena ganglionar, se quita. Si no les ponen la opción, pues nada más hemicolectomía derecha, ¿ok? Así que recuerden muy bien esta viñeta clínica que les pueden llegar a preguntar en el examen. Ahora, hay otro dato, bueno, hay otro diferencial muy importante que ha sido preguntado, pues sí, ocasionalmente en los exámenes, que nos dice, ¿qué es el síndrome de Mittelschmer, compañeros? Mittelschmer o como se pronuncie, Mittelschmers, como sea. ¿Qué es el síndrome, compañeros? Y ustedes están en todo lo correcto. Básicamente es una ovulación dolorosa que justamente nos va a dar un dolor abdominal unilateral. En este caso puede ser en la fosa ilíaca derecha cuando estamos, bueno, cuando estamos, no, cuando las pacientes están ovulando del lado derecho y puede extenderse hasta 48 horas el dolor. Se comenta que es un dolor como calambre y suele ocurrir a la mitad del ciclo menstrual. Esta es una palabra alemana, entonces ténganlo muy en cuenta por si les llegan a preguntar esto, compañeros, ¿ok? Así de mujer en edad reproductiva, que no se ha embarazado, que le duele justo a la mitad de su ciclo, siente un dolor como calambre, entonces es el síndrome de Mittelschmer, muy alemanes de su parte. ¿Ok, compañeros? Continuamos con esta tablita, que básicamente es muy importante que ustedes memoricen porque vienen preguntas que se han presentado en los últimos ENARMS, compañeros, ¿ok? Lo único que cambiaría tal vez es la actualización respecto a las embarazadas, porque ya hay una guía nueva, pero aún así tienen que recordar cuándo se tiene que hacer la tomografía, que es a partir de las 20 semanas, y recordemos que la laparoscopía menos de 28 y abierta más de 28 semanas, compañeros, ¿ok? Y en el caso de que se los pregunten actualizado, Gold estándar en embarazadas es resonancia magnética y es ya por vía laparoscópica siempre que se tengan los recursos, compañeros, ¿ok? Es importantísimo eso. Ahora,